Sean bienvenidos hermanos y amigos que nos miran desde Facebook y YouTube. En esta mañana queremos dar gracias a Dios por darnos un día más de vida y por poder juntos escuchar el mensaje que Dios preparó a través de nuestro pastor. Aunque no estemos juntos físicamente, el Señor está en cada uno de nuestros hogares y juntos podemos edificarnos en nuestro hogar, porque la iglesia somos tú y yo. Le pido que ahí donde está usted, incline su rostro y oremos juntos. Padre bueno que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por esta hermosa mañana que nos ha regalado el día de hoy. Gracias, Padre bendito, porque a través de tu palabra tú nos vas a hablar. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos ahí en sus hogares. Bendiga, Señor, nuestras vidas y ayúdenos, Padre, para que tu palabra quede sembrada en nuestros corazones y poner en práctica, oh Dios amado, todo lo que tú nos enseñes a través de la palabra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te damos las gracias. Amén y amén. Y así, al orar juntos, podemos entrar en el tiempo de adoración al Señor. Hay unos brazos de amor que en esta noche están abiertos para ti. Son los brazos del dulce amor del Señor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Jesucristo el Salvador. Sí, Señor. Vengo a refugiarme en tu presencia. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. El que habita bajo las alas del Omnipotente no temerá mal alguno. En su presencia hay paz y seguridad. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo.
ser refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador, es Jesucristo el Salvador, es Jesucristo el Salvador. Con nuestro corazón preparado para el mensaje, con ustedes el reverendo Josué Daniel Maldonado. Qué bendición, mis amados hermanos, nuevamente encontrarnos este domingo 26 de abril 2020. Es una tremenda bendición poder estar con ustedes hoy con una novedad, acompañado de mi hija Noemí, quien nos estará apoyando con los versículos bíblicos para que podamos tener una mayor fluidez en el mensaje y a la vez aprovechar una dinámica diferente. Esta mañana yo quiero hablarles bajo el tema señales de los últimos tiempos. Quiero dedicar esta mañana en unos minutos a hablarles a ustedes sobre lo que Jesús habló en relación a estos momentos que estamos viviendo. Yo quiero que brevemente, aunque ya oraron de inicio, quiero hacer una breve oración por esta palabra que vamos a enseñar esta mañana. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, le pido a usted, mi Dios, que su Espíritu Santo tome control de nuestras vidas y que esta palabra nos lleve a tiempo de reflexión y que a través de esa reflexión nosotros podamos ser personas diferentes, hijos diferentes, agradecidos y agradables delante de su presencia. Quédese con nosotros, Espíritu Santo, y enséñenos a la luz de la palabra. Amén y amén. Bien, como les decía, el tema es señales de los últimos tiempos. El texto bíblico que vamos a estar estudiando en esta mañana se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 4, del 1, todo el capítulo prácticamente estaremos estudiando. Pero a continuación, mi hija Noemí va a compartir con ustedes 3 versículos de Mateo 24, versículo 1 al 3. Escuchamos a continuación. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Si usted se fija, mis amados hermanos, Jesús, para poder entender el capítulo 24, tenemos que regresarnos al capítulo 23, pero luego tendremos esa lectura. A manera de introducción, esta mañana le puedo decir, hermanos, que cuando hablamos sobre este tema de las señales de los últimos tiempos, no es un tema muy fácil de poder dialogar, porque el problema es que hay varias posturas en relación a esta situación, porque para unos de repente tienen un pensamiento diferente en relación a lo que es las señales de los últimos tiempos. Pero la Biblia lo deja establecido no solamente en el Nuevo Testamento, sino que también desde el Antiguo Testamento ya se había profetizado sobre estas situaciones, acontecimientos que iban a suceder de manera muy segura, pues sabe, Dios todo lo tiene bien planificado y Dios es un Dios de orden. Así que, mis amados hermanos, hablar de este tema es un poco delicado. Es delicado porque podríamos tener confusiones al momento de escuchar varias versiones o varias posturas. Pero yo voy a hablarle a la luz del pensamiento de Jesús. Trataremos de que nuestro pensamiento no sea el que predomine en este tiempo de enseñanza, sino que sean las mismas palabras del Señor Jesús hablando de lo que son las señales de los últimos tiempos. Cuando hablamos de este tema, como le decía al principio, para que usted y yo podamos entender el capítulo 24, tenemos que leer algunos versículos del capítulo 23 de Mateo. Por ejemplo, los versículos 37 y 38 del libro de San Mateo, capítulo 23. Ahí vamos a encontrar, para poder entender, comenzar entendiendo
lo que el pensamiento de Jesús quería dejar establecido en sus discípulos. Ahí en el capítulo 23, verso 37 al 38, Jesús dice lo siguiente: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Cuando Jesús está hablando de esto, está hablando en relación a lo que era el templo para, está hablando de lo que va a suceder con la nación de Israel. Pero específicamente se refiere al templo. ¿Y por qué razón se refiere al templo? Bueno, es que el problema, mis amados hermanos, en relación al templo de Jerusalén, es que los religiosos de ese entonces habían puesto al templo como más importante que el mismo Dios. El templo para ellos significaba prácticamente como un Dios. Y cuando hablamos en relación con el templo en Jerusalén, podemos pensar y hacer un poquito de historia para poder ir entendiendo. Este fue construido nuevamente porque el primer templo fue destruido por los babilonios cuando llevaron a Israel o al pueblo de Dios cautivo, al cautiverio. Pero luego, cuando son retornados al mando de Zorobabel, comienza la reconstrucción allá por el año 585 a.C., es que se construye este templo. A este templo se le conoce como el segundo templo y el templo de Zorobabel y de Herodes el Grande, porque en el tiempo de Zorobabel se comenzó la construcción, pero en el caso de Herodes el Grande, vino y hizo algunos arreglos y unas decoraciones, construyendo a este templo como uno de los más esplendorosos, majestuosos que había en este tiempo. Cuando regresaron el pueblo, incluso hablando de algunos números de las personas que retornaron a Israel, al pueblo de Israel nuevamente, como que vuelven del cautiverio, podemos ver que fueron números como, por ejemplo, 42,000 personas fueron las que regresaron, y con Zorobabel al mando comienzan lo que es la construcción de este segundo templo. Este templo, la característica es que era un templo que era muy afamado y muy adorado por los religiosos de ese entonces, al grado, hermanos, que le quitaban la importancia a la adoración mera completamente a nuestro Señor Jesús, a nuestro Dios, a Dios, a ese Dios poderoso. Ellos se embelezaban más por el majestuoso templo que tenían, al grado que este templo se volvió incluso centro para vender, para mercaderes y todo lo demás. Y en otra ocasión Jesús mismo se molestó y botó las mesas de los cambistas que estaban ahí alrededor del templo. Entonces vemos que esta gente no le importaba tanto la adoración a Dios, sino que estaban enamorados de la belleza del templo. Más adelantito ustedes van a entender por qué le estoy hablando del templo. Porque el templo fue construido por los romanos después de que es destruido. Los romanos, años después de la muerte de Jesús, ellos reconstruyen, hablando de lo que le mencionaba, de Herodes el Grande. Ahora bien, todas estas situaciones, mis amados hermanos, todas las palabras de Jesús fueron dichas en este lugar, en el patio del templo. Todos los versículos que acabamos de leer fueron leídos ahí, y parece ser, hermanos, que cuando Jesús habla o dice de estas últimas palabras ahí en el templo, la idea es, hermanos, que Jesús quiere dejar bien claro, pero bien sentado, lo que va a suceder y qué relación tiene con la adoración a nuestro Dios. ¿Sabe usted que en estos tiempos las personas están más embelesadas por adorar edificios, por tener los edificios más esplendorosos? Si no tenemos un templo con todas las condiciones que alguien las exige, ya las personas no quieren ir a la iglesia, ya no les interesa y se compite por tener el mejor edificio con las mejores condiciones o con las mejores situaciones que puedan haber. Y eso ha hecho que las personas
pierdan de vista la verdadera adoración. Jesús dijo allá en San Juan 4 de que el Señor buscaba personas que le adoraran en espíritu y en verdad. Y esa es la verdadera adoración que Dios pide, en espíritu y en verdad. No una adoración mediocre, no una adoración basada en comodidades nada más, sino que una adoración que agrade realmente a nuestro Dios, que sea del corazón, que no importen las condiciones físicas, que importen las condiciones internas en adoración para nuestro Dios. Quiero mencionarle algunas 3, 4 cositas en relación, hermanos, a las últimas palabras dichas de Jesucristo en el patio del templo. Fíjese que en primera instancia, allá en Jeremías 22:5, estas últimas frases que Jesús está citando, el mismo profeta Jeremías ya las había declarado muchos años antes en relación a que Jesús mencionó de que ese templo iba a ser destruido, que ese templo iba a desaparecer. Miren lo que el profeta Jeremías en el 22:5 nos dice. Mas si no oyereis estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta. Una de las cosas que enardeció a los religiosos de ese tiempo fue cuando Jesús exteriorizó estas palabras. A ellos les molestó en gran situación, porque para ellos el templo era tan impugnable que nadie, absolutamente nadie, lo podía destruir. Pues fíjese que me confundí un poquito atrás. Este templo, que ellos lo consideraban impugnable, 70 años después de la muerte de Jesús, es destruido por los romanos. Y la historia narra de que le prendieron fuego, que hasta el mismo oro se derretía. Dentro de las novedades que hay allí es que dice que los soldados romanos recogían las piedras porque las piedras habían quedado derretidas y se habían adherido al mismo oro para poder llevarse pedazos de oro de esa casa, de esa casa de adoración, de ese templo. 70 años después de Cristo es destruido. Y lo único que quedó fue lo que fue una especie de muro, una especie de pared que estaba al exterior de este templo y que hasta el día de hoy es llamado como la muralla de los lamentos o la pared de los lamentos. Entonces este lugar ha sido un centro de adoración. El templo para los judíos ha sido algo importante al grado de que a estas alturas están soñando con un tercer templo. Y más adelante veremos, pero esa situación de ese tercer templo hay mucho de qué hablar. Unos dicen que es realmente un templo que va a ser construido por los judíos, otros dicen que va a ser un templo que va a ser construido en el milenio, otros dicen que es el templo espiritual, que es la iglesia, que somos nosotros, cada uno de nosotros somos un templo y morada del Espíritu Santo. Ahí en esa situación está la discusión. Por ahí es donde yo voy, porque ese templo o ese lugar donde fue destruido es el lugar donde el anticristo va a cometer uno de los grandes sacrilegios que para los judíos pueden haber. ¿Y qué creen ustedes que es? El establecimiento de un culto que ofende a Dios a través de ídolos o a través de imágenes colocadas en ese templo que ellos creen que se va a construir o ese lugar. Por eso hay una expresión ahí que más adelante la vamos a ver. Esta fue la última vez que Jesús entró al templo y como que si estuviera despidiéndose, Él dijo lo siguiente en Mateo 23:39. Fíjense lo que Mateo 23:39, lo voy a leer yo aquí, Noemí. Dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Vamos a leer después 24:1, pero mire qué interesante. Estas fueron las últimas palabras en relación de Jesús hablando en público, de Jesús mencionando o hablando en público, haciendo mención de que ya no iba a ser visto entre las multitudes. Y mientras no fue llevado al Sanedrín, esta fue la última vez que Jesús sale en público, en multitud, porque luego va al monte de los olivos para tener un tiempo de oración y ya preparándose para su muerte. De la impresión es interesante ver, hermanos, que Jesús está hablando de algo bien interesante, pero los discípulos no se dieron por entendido de qué Jesús estaba hablando. Ellos quedaban confundidos.
De hecho, tal vez ellos quedaron confundidos porque su reacción, en vez de preguntar otra cosa, es que ellos mismos le dicen lo siguiente a Jesús en el capítulo 24, versículo 1. Mire lo que los discípulos le dicen a Jesús. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es interesante ver nuevamente lo que Jesús les dice en relación al templo. Ellos están embelesados en la belleza y majestuosidad del templo. Jesús les está hablando de algo que va a suceder muy pronto. Y ellos de repente no pueden creerlo, igual que los religiosos de la época. Mis amados hermanos, hay cosas en la vida que por muy impugnables que las veamos van a ser destruidas. En determinado momento Jesús dijo que no nos preocupáramos tanto por los que mataban el alma, que nos preocupáramos por los que que no nos preocupáramos tanto por los que mataban el cuerpo, que nos preocupáramos más por el que podía matar el alma. Y esto es bien interesante, a la gente le gustan más las cosas materiales, las comodidades materiales, al grado que pueden ver lo que está pasando y no creen que va a suceder. Pero quiero que continuemos. Por ejemplo, en el 24:2 vamos a encontrar que a pesar de lo majestuoso, de lo hermoso que había hecho el templo, este Herodes el Grande, que había sido esplendoroso, impugnable, pero Jesús vuelve a profetizar sobre lo que es el asunto del templo, que va a ser destruido. Miren lo que es el verso 2 del 24. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Fíjense bien, se cumplió esta profecía, repito, 70 años después de Cristo es destruido el templo. Es destruido completamente. Como le repito, quedó una pared, que es a la que hasta la actualidad se le llama la pared o como se llama de los lamentos, ¿verdad? Ahí van cantidades de personas a orar y a tener un tiempo de oración. ¿Saben por qué? Porque la gente siempre está buscando lugares, pero no entienden que Dios no es tanto de lugares. Para los judíos es algo más que es algo tan impresionante el templo. Es algo tan maravilloso para su adoración, pero ellos habían perdido de vista esto y les interesaba más la estructura que adorar al verdadero Dios. Usted puede adorar al verdadero Dios en todo lugar si lo hace con un corazón sincero. Pablo decía que usted y yo somos el templo y morada del Espíritu Santo, y que si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él. Es importante entonces entender que nuestra adoración puede estar dentro de nuestro corazón, y que en estos momentos de dificultad, aunque no estamos en el templo, pero sí somos templo y morada del Espíritu Santo, y podemos adorarle a nuestro Dios. Cuando Jesús está ahí en el versículo 3 del 24 que vamos llevando, vamos a encontrar las revelaciones que Jesús le hace a unos confundidos discípulos que todavía no entienden lo que Jesús está queriendo decirle. Miren lo que dice Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Miren, ellos están confundidos, pero Jesús les va a explicar. Y eso es lo que queremos hacer esta mañana de domingo 26. Queremos explicar un poquito las cosas que ya están viéndose. Y Jesús va a hablarle de las señales de su venida. Cuando hablo, hermanos, de la venida, quiero que pongan mucha atención porque hay un apartadito más adelante que le voy a explicar. Y yo quiero que usted le ponga mucha atención porque ahí hay un grado de confusión muy grande en este tiempo que estamos viviendo. Una de las primeras señales que Jesús le da a los discípulos, Él se los dice en el versículo 4 y 5 del mismo capítulo 24. Ahí en el 4:5 del 24, Jesús les da una respuesta clara en relación a la primera señal. Noemí. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, la primera señal
que Jesús le da a los discípulos tiene que ver con los falsos mesías. Como le decía, hermano, el 24:4, versículo 4, verso 5, Jesús va a hablarle a los discípulos de la primera señal que ellos tienen que tener muy pendiente. Tienen que estar muy pendientes de los falsos mesías, esas personas que iban a traer un mensaje que parecía ser verdadero, pero que era meramente egoísta. En determinado momento Jesús le dijo a sus discípulos que a los fariseos no hicieran lo que ellos decían, no hicieran lo que ellos hacían, sino que hicieran lo que ellos enseñaban. La enseñanza andaba bien, pero la forma de vivir de ellos andaba completamente mal. O sea que lo que ellos predicaban y enseñaban no concordaban nada con lo que ellos practicaban. ¿Cuánta gente se levanta y se autodenomina? Se dan nombres y a veces pierden de vista el verdadero mensaje de la palabra. A esas personas hay que tener miedo. O mejor dicho, cuidado, no tanto miedo, sino que no hay que escucharlas. Luego Jesús les va a decir en el 23 al 26 el cuidado que ellos tienen que tener con estos falsos maestros, estos falsos mesías. Fíjese bien usted lo que dice. 23 al 26. Entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así, si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Mira qué interesante. ¿Cuántos personajes hoy completamente hacen a un lado el nombre de Cristo? Y ellos se autoproclaman personas que traen un mensaje verdadero. Y dentro de ese mensaje verdadero hay una mentira, hay un engaño. Cuando una persona toma el lugar de Cristo, o cuando una persona no le da la gloria a Dios, y él presenta un mensaje en nombre de Dios, pero ese mensaje glorifica más al hombre que está predicando, ese es un falso maestro. Y usted y yo tendríamos que tener mucho cuidado. Cuando hablamos de esta situación como señal, esas cosas ahorita se dan. Y a día, cada segundo tenemos personas en la televisión hablando cosas infladas, hablando cosas completamente egoístas, completamente que no tienen un mensaje del cielo. Ya no se habla del pecado, ya no se ataca el pecado, porque lo que muchos predicadores quieren es ser amigos de las personas sin decirles la verdad verdadera que va a cambiar la vida de ellos. Esos falsos profetas, Jesús se los dijo a los discípulos que era una de las señales. La siguiente señal se encuentra en el versículo 6 y 7 del 24. Vamos a leerlo. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Fíjense, estarán sucediendo las cosas. A cada rato escuchamos en las noticias. Dice que habrá, y oiréis de guerra y rumores de guerra cada momento. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. O sea, otra de las señales son las guerras y los rumores de guerra. Cuando usted escucha de esa situación, que guerra aquí, guerra por allá, hermano, estamos en los últimos tiempos. Cuando escuchamos hablar de falsos mesías, personas que se autodenominan apóstoles, profetas y todo lo demás, y se dan títulos y hacen hasta señales y prodigios, dice, tengan cuidado, no vayan ahí. Si viene el Mesías tal, si viene el profeta tal, y viene a hablarte de una verdad entre medias, ten cuidado, no vayas ahí. Ahí lo dice en el libro de Mateo 24, 23 al 26. No salgan, no vayan, dice, porque van a hacer señales y van a hacer prodigios. Por eso decía un predicador el otro día, un salvadoreño, lea la Biblia, lea la Biblia. Hay que leer la Biblia porque ahí está la verdad. La tercera señal que Jesús le dice a los discípulos que va a suceder se encuentra en el 24:7, en la última parte del 24:7. Ahí encontramos la siguiente señal que Jesús le da a conocer a los discípulos. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Están pasando esas cosas. Ahorita todo el mundo está preocupado porque lo próximo que viene después de la pandemia es una terrible hambruna en todo el mundo. Y tras de eso la hambruna va a traer pestes.
Y tras esa situación van a venir enfermedades. Mi amado hermano, estamos viviendo los últimos tiempos. Jesús le habla a los discípulos que esas cosas van a pasar. Le dice de los falsos profetas, le dice de las guerras y rumores de guerra, ahora le dice de las calamidades que van a haber en el mundo. Fíjense el versículo 29 también lo que dice, en el versículo 29 hablando de las calamidades. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Todas estas cosas, mis amados hermanos, están sucediendo y van a suceder. Y cosas peores. Hay una cosa bien interesante. Estas señales tienen un doble cumplimiento. Cuando hablamos de doble cumplimiento es que estas situaciones sucedieron en torno a la destrucción del templo años después de Jesús, por los mismos romanos. Pero también son señales que van a preceder la segunda venida del Mesías, y en este espacio sucederá un hecho que muchos de repente lo quieren eliminar. Entre el espacio que estamos viviendo y la segunda venida de Cristo va a pasar algo. ¿Y sabe usted qué es lo que va a pasar? Según lo que la palabra de Dios nos enseña, va a suceder el rapto de la iglesia. Y quiero hacer una diferencia. Aquí es donde yo quiero que usted me preste atención, porque aquí hay una tremenda discusión. Algunos dicen que hay 3 venidas. No existen 3 venidas. Otros dicen que solo hay 2 venidas y nada más, que no existe tal rapto de la iglesia. Pero yo en lo particular he predicado y he enseñado, porque la Biblia lo enseña, de que existe el rapto de la iglesia. Y ese rapto de la iglesia se va a dar entre este tiempo que estamos viviendo y entre la segunda venida de Cristo. O sea, que antes de que Cristo venga por segunda vez, tiene que haber sucedido el rapto de la iglesia. Y tengo algunas aclaraciones. Según referencias bíblicas, el rapto de la iglesia sucederá antes de la gran tribulación, porque Apocalipsis 3, 10 y 11 dice lo siguiente: te guardaré en la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Esta palabra, guardar, quiere decir tomar algo y colocarlo en un lugar donde está más seguro. Por lo tanto, este versículo nos muestra que la iglesia será raptada antes de la gran tribulación. Y todas estas señales tienen que ver, están juntas, como quien dice, hoy hay guerra, hoy hay calamidad, mañana sucede el rapto de la iglesia. Como quien dice, hoy ahorita estamos con miedo porque no hay comida y esto, pero luego está el rapto de la iglesia. Como quien dice, hay demasiada proliferación de falsos profetas, mañana sucede el rapto. Al abrir y cerrar de los ojos, la iglesia se va. Es interesante esto, mi hermano, y el capítulo 1 de Apocalipsis, cuando habla, quiero hacer la diferencia, en el 3, 10 y 11 habla del rapto, en el capítulo 1 de Apocalipsis, todo ojo le verá, se refiere a la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Por qué decimos esto? Porque existe mucha diferencia entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Fíjense la diferencia. En el rapto de Cristo nos espera en el aire. Él no va a poner sus pies sobre la tierra. Tesalonicenses capítulo 1 Tesalonicenses 4, 3 y al 18 dice que cuando suene la trompeta, los que hayan muerto en Cristo, los que van a resucitar primero, luego nosotros los que vivamos seremos levantados para reunirnos con Él en el cielo. En el rapto Jesús no pone sus pies en la tierra. No es visto por las demás personas, solo lo ve la iglesia. Pero en la segunda venida sí va a poner sus pies sobre la tierra. Y yo quiero que Noemí busque Zacarías capítulo 14, verso 4. Zacarías capítulo 14, verso 4. Y veamos que en la segunda venida sí va a poner sus pies Jesús sobre la tierra. Sí va a ser visto. Capítulo 14, versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Habla del reino, del gobierno que Jesús va a establecer, dónde va a colocarse, dónde va a venir con su iglesia. Y hablando, hermanos, del rapto, Cristo será visible solo a la iglesia. Allí en Hebreos 9:28, que lo va
a buscar Noemí, encontramos que en el rapto Cristo será visible solamente a la iglesia, no a todo el mundo. En el rapto de la iglesia va a ser visible solo a la iglesia. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, y en la segunda venida será visible a todos, dice. A todos será visible. Fíjense Mateo 24:30 lo que dice. Será visible a todos. En la segunda venida, en el rapto solo es visible a la iglesia nada más. Pero en la segunda venida es visible a todos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entre estas señales que Jesús les da a los discípulos, va a suceder este evento especial, el rapto de la iglesia. Porque no va a suceder después de la gran tribulación, porque no va a suceder después de la venida del Señor Jesús. Así de claro es que la venida de Jesús por segunda vez con su iglesia a reinar, viene a reinar por 1000 años. Y en los 1000 años no va a haber maldad, no va a haber pecado. La gente no va a morir. Entonces, antes de eso tuvo que haber sucedido una limpieza, una transformación en la tierra para establecer el reino milenial de Jesús en la tierra. Entonces, vemos claro que usted y yo debemos de prepararnos para ese evento especial que no es tan predicado por todo el mundo, porque hay un temor, porque muchas posturas dicen muchas cosas. Pero la postura nuestra es: la iglesia del Señor no va a pasar la gran tribulación. La iglesia del Señor va a viajar con Cristo al cielo. Y es la iglesia del Señor la que va a regresar en gloria con Cristo en su segunda venida a la tierra para reinar sobre las naciones. Jesús le llamó a este momento, a todas estas señales. Jesús le llamó en el 24:8, versículo 8, Jesús le llamó que era el principio de dolores. Mire lo que dice 24:8. Y todo esto será principio de dolores. Jesús señaló que las señales arriba mencionadas, lo que iban a marcar era el inicio de la tribulación que vendrá antes de su venida. Y todo esto será principio de dolores. Ay, hermanos, principio de dolores. Cuando hablamos, la frase principio de dolores se convierte en una analogía de un alumbramiento, o sea, el hecho de una mujer que antes de que nazca el bebé sufre dolores de parto. Antes de que suceda el parto va a suceder algo maravilloso, pero va a haber mucho dolor en la tierra. Y después vendrá el parto. ¿Y cuál es el parto? ¿Cuál es el nacimiento? El nacimiento es el rapto de la iglesia. El viaje de la iglesia al cielo. Y yo sé que hay muchas personas que me están viendo y en este momento podían refutar esto, pero yo estoy bien claro que como hijo de Dios yo no voy a pasar la gran tribulación. Y que estos principios de dolores y estas señales yo las tengo que tener bien claro para que no me sorprenda. El mandato de Dios para mi vida, para nuestra vida como hijos de Dios, es mantenernos perseverando. Y el que persevere hasta el final, este será salvo. La frase principio de dolores se compara con los dolores de una mujer que está a punto de dar a luz. Y cuando da a luz, está la bendición, está la alegría. El principio de dolores para esta tierra llegó. Pero para la iglesia está listo el alumbramiento, el retorno o el tiempo en el cual la iglesia es raptada, llevada por el Señor al cielo. Jesús explica que las guerras, las calamidades y falsos mesías serían solo el principio de los dolores. Pero luego vendrían otras señales que anunciarían el retorno de Cristo. Mire estas otras señales. La primera es que está en el versículo 9 y 10. Por favor, hija, léalo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Otra de las señales que Jesús le menciona a los discípulos es la persecución a los creyentes. Y esto se cumple en dos partes.
La iglesia primitiva fue la iglesia que sufrió más persecución y muerte a causa de Cristo, a causa del Evangelio. Pero también en estos tiempos que estamos viviendo se va a desatar persecución contra la iglesia, y hay muchos lugares a través de los medios de internet, usted y yo lo vemos a cada rato. Personas quemadas por predicar el Evangelio, personas encarceladas por predicar el Evangelio, templos consumidos a fuego y lanzados fuera, condenados por predicar el Evangelio en muchos países. La persecución contra el cristianismo. Y hay persecución abierta y hay persecución sutil. El diablo prepara su ataque, lo lanza de manera sutil, que muchos creyentes no se dan cuenta que están siendo atacados por el diablo y que están siendo perseguidos. Pero estos son los tiempos que estamos viviendo, donde Jesús profetizó que iba a haber persecución a los creyentes. Pero además de eso, Jesús les habla de otra señal en el versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Sabe? A veces a mí me da tristeza cuando veo a algunos cristianitos siguiendo a líderes solo porque tienen una palabra fácil y con una verdad a medias. Una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado es que el que no le da la gloria a Dios no se debe de escuchar, porque ese es un falso maestro. Las personas que predicamos el Evangelio debemos de entender, como Pablo decía, que no era con una sabiduría de él, era con la sabiduría del Espíritu Santo. La palabra debe de estar cristocéntrico. Cristo debe ser el centro de nuestro mensaje. Y si a Cristo lo quitamos del mensaje, ya esa es una falsa enseñanza. Cuando hablamos de esto, en este tiempo hasta los insultos muchas veces se toman como profecías. Se levantan hombres a insultar, a ofender, cuando la Biblia no habla de eso, cuando Jesús jamás ofendió con palabras hirientes a las personas. Jesús predicó la palabra y la palabra confrontaba a las personas. Hasta eran sorprendidos los mismos enemigos de él cómo predicaba. Pero en este tiempo que vivimos se levanta un loco, dice 4 insultos y la gente comienza a aplaudir y a alabarle porque creen que ese es el Evangelio de Dios. El Evangelio de Cristo es amor, el Evangelio de Cristo es perdón, el Evangelio de Cristo es arrepentimiento, el Evangelio de Cristo es restauración y transformación. Dice que Él vino para libertar a los cautivos, dice que Él vino para restaurar al quebrado, al quebrantado, al que estaba herido, sanarlo, levantarlo. Entonces esos predicadores, esos falsos maestros que en este tiempo predican para hacer que el mensaje sea suave y la gente viva a la manera de esta tierra, sutilmente tocan ese tipo de enseñanzas. No vivimos el tiempo de los profetas, vivimos el tiempo de Cristo el profeta, el que nos dejó una enseñanza clara, el que nos enseñó y nos dijo: lean la profecía escrita porque esa es segura. Dejen de escuchar otras profecías, porque si no estudian la profecía que está escrita, entonces no van a poder comprobar si aquello que dice aquel es verdadero. Por eso muchos son engañados. La otra situación, mis amados hermanos, se encuentra en el versículo 14, donde habla de la otra señal importante en relación a este tiempo que vivimos. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hay algo bien interesante. Cuando hablamos de final es bien difícil poder entender en nuestra mente a qué final nos referimos. Algunos piensan que el final va hasta el momento, hablando de los cristianos, hasta el rapto de la iglesia. Otros piensan que es hasta después del milenio. Pero cuando hablamos de la predicación del evangelio hasta lo último de la tierra, no necesariamente estamos hablando de este tiempo, hermanos. Porque en la gran tribulación va a haber 2 mensajeros que vendrán a predicar el evangelio y todo el mundo lo van a ver. Unos dicen que será Elías y Moisés. Otros dicen que Elías y Enoc. Pues yo puedo estar más convencido que es Elías y Moisés. Pero esa es mi postura, lo que he aprendido. Por las características de los 2 personajes, de esos 2 testigos que serán muertos en aquella plaza de Jerusalén y que todo el mundo lo verá. Y ellos van a predicar el evangelio a todas las naciones. ¿Cuándo será el fin entonces de esta señal? De esta señal de predicar el evangelio en todo el mundo se está dando ahorita. Pero todavía no se ha llegado a todos los rincones. Pero es una de las señales.
Ahora la gente busca más a la persona que tiene el evangelio porque saben que ahí está la respuesta y la salida. Mi amado hermano, este es el tiempo de predicar la palabra, de hablar a las personas que Cristo está a las puertas para venir, que el rapto de la iglesia se aproxima y que en un abrir y cerrar de ojos se puede dar. Todo aquel que quiera esperar la segunda venida tendrá que hacerlo aquí en la tierra. Pero los que esperamos que Cristo lleve la iglesia al cielo, somos nosotros los hijos de Dios. Ellos no van a ver lo horrible que será aquí en el gobierno del anticristo cuando Él comience a matar a toda persona que no le adore y le sirva. Yo tengo algo bien claro. La gran tribulación no es en relación a la iglesia. La gran tribulación es una nueva oportunidad para el pueblo escogido de Dios, hablando de Israel. Al grado que los muertos que llegan al cielo porque no quisieron dejarse sellar por la bestia o por el falso profeta o por el anticristo, no quisieron dejarse marcar, son de Israel. 14,000 de cada tribu, dice la Biblia. Amado hermano, usted como cristiano, yo como cristiano, tenemos que cuidar mucho, no ser sorprendidos, porque la Biblia dice que uno será tomado y el otro será dejado. Y algunos interpretan de otra manera, pero yo interpreto ahí que está hablando de ese tiempo del rapto, cuando la iglesia se levante, uno será tomado y el otro se va a quedar. Dos estarán moliendo, uno será tomado y el otro se quedará. Yo quiero entender esta mañana, hermano, que cada uno de nosotros nos estamos preparando, que estamos viendo las señales que están calcaditas aquí. Dígame por el amor de Dios, mi hermano, si en este momento no hay falsos mesías. Claro que los hay a barbaridad, a cantidad de usted, solo es que enciende el televisor, e incluso en algunas emisoras, e incluso en algunas televisoras cristianas, o que tienen el logotipo, o tienen el mensaje cristiano, usted va a ver ahí los falsos mesías enseñando falsas enseñanzas. ¿Acaso no hay en este tiempo guerras y rumores de guerra hasta la saciedad? ¿Acaso no hay en este momento calamidades y terremotos y todo? Lo hay por todas partes. Las enfermedades están a la orden del día. Y todo esto Jesús dijo que era el principio de dolores. Que todo esto era el comienzo de dolores. Pero ¿quién va a sufrir todos los dolores? ¿La iglesia del Señor? No, porque Apocalipsis 3, versículo 10 al 11 dice de que Él guardará en la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Le dice a la iglesia que va a ser guardada. Entonces la iglesia no va a participar de toda esta gama de dolores. La iglesia va a estar con el Señor Jesús en las bodas del Cordero. Mis amados hermanos, necesitamos entender, al leer la lista de señales que Jesús dio sobre su venida, no podemos evitar notar que muchas de estas señales ya están visibles y siendo publicadas en las noticias alrededor del mundo. La idea esta mañana, hermanos, la idea esta mañana es motivarlo a que usted, conociendo de las señales, se prepare en su corazón para estar bien delante de Dios, para estar fortalecido en el Señor, para estar perseverando, para estar creciendo y madurando, listo para que en el momento que Cristo venga por la iglesia, usted sea el primero en la lista de viajar a la boda del Cordero. Para concluir, quiero mostrarle algo que se asemeja o que se parece mucho a lo que Jesús le dio como profecía a los discípulos. Y mi hija Noemí va a ir buscando el capítulo 6 de Apocalipsis. El capítulo 6 de Apocalipsis habla de cosas parecidas, o mejor dicho, las mismas situaciones que Jesús le mencionó a sus discípulos. En el versículo 1 y 2, mire lo que dice la palabra. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Si usted se fija bien, esos versículos están hablando del anticristo. Cuando hablamos del anticristo, el gobierno del anticristo se establecerá inmediatamente que la iglesia sea llevada al cielo. Antes no puede, porque lo que detiene al anticristo, el instalarse, es que la iglesia todavía esté en la tierra.
Cuando la iglesia se levante, se establece el gobierno del anticristo. Ahora fíjese usted lo que va a suceder inmediatamente. Versículo 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio gran espada. ¿Ve? Hablando de las guerras. Jesús habló de las guerras. Versículos 5 y 6, hija. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Si se fija, está hablando de la escasez que Jesús habló. Va a haber escasez. La escasez de alimentos es un mecanismo, una forma de un control mundial. Va a haber alguien que controlará todo. Y de esa manera las personas van a estar bajo el dominio de esa persona. Versículos 7 y 8, hija. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Qué más muestra queremos? La muerte está al orden del día, hermano. Si la gente no muere del coronavirus, lo van a matar los delincuentes. Si no muere de la delincuencia, lo va a matar la hambruna. Si no muere de la hambruna, lo va a matar cualquier situación. Son cosas que van a suceder en este momento. Sorprendidos con el coronavirus. Algunos se enojan que le digan así, bueno, es el nombre. Con el COVID-19. Sorprendidos. Van a haber peores plagas en la tierra. Por eso es que la iglesia no debe, o los cristianos no deben quererse adaptar a vivir aquí en la tierra. No deben de amoldarse. Pablo decía que éramos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Usted y yo debemos de entender que aquí en la tierra no hay nada seguro. Que la ciudadanía de los hijos de Dios está en el cielo. Y que ya sea hay eternidad y seguridad. La muerte estará al orden del día. Luego viene la persecución de los santos, 9:11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Si usted se fija, la persecución de los creyentes. La persecución de los creyentes va a ser antes, porque la iglesia no estará. El problema es que va a haber muchas personas que conocen de la palabra, pero no viajaron al cielo. No viajaron en el rapto porque se descuidaron. Usted tiene que tener mucho cuidado, mi amado hermano. Luego en el siguiente sello, que es el sexto, aparecen lo que son los terremotos y señales en el cielo. No lo vamos a leer, usted lo puede leer ahí. Estamos hablando de Apocalipsis 6 del 1 al 17. Pero en el capítulo 8 de Apocalipsis, verso 1, vemos el último sello que va a suceder. Mire lo que sucede en el último sello y que eso va a pasar. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Entonces, hermanos, vemos claramente todos los acontecimientos al final. Quiero concluir con lo siguiente. La orden del Señor Jesús es: perseveremos hasta el final y seremos salvos. ¿Perseverar en qué? En una vida de santidad, agradable a nuestro Dios, viviendo y consagrando nuestras vidas cada día al Señor. Todo lo que está pasando está en la palabra de Dios. Todo lo que va a suceder, aquí está en la Biblia. ¿Cuál es el mandato para usted, para mí? Que no tengamos un espíritu de miedo y cobardía, sino de poder, dominio y seguridad. Usted y yo vivimos para Dios y en Dios. Por tal razón, todas las cosas que sucedan van a suceder para bien, porque Dios nos ha llamado para ser su hijo. Lo motivo en el nombre de Jesús, que con esta enseñanza reflexione,
analice los textos bíblicos que le he dado, léalo, estúdielo, y si va a buscar un comentario, busque un buen comentario. No vaya a buscar cualquier cosa de internet, porque va a terminar confundido. Pero al final, lo que usted y yo debemos tener claro es tener a Cristo en nuestro corazón. Que el Espíritu Santo gobierne nuestro corazón y sea Él que nos dirija. Y que seamos hijos fieles y obedientes a Dios, porque eso nos va a dar seguridad. Venga lo que venga, usted y yo somos de Dios y estamos en Dios. Pase lo que pase, usted y yo nos vamos a mantener seguros en Cristo Jesús. Que Dios bendiga su vida. Quiero orar. Permítame orar por esta palabra, esta enseñanza. Tal vez un poquito, bastante tiempo tomamos, pero es una enseñanza y toma tiempo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oro para que esta palabra que hemos estudiado de la boca de Jesús para nosotros nos pueda edificar, nos pueda fortalecer y nos pueda hacer reflexionar en nuestra condición espiritual. Que entendamos que nuestra condición espiritual es más importante que cualquier otra cosa que pueda haber en la vida. Que no importa tengamos dinero, fama, poder, casa, carro, lo que tengamos, pero lo más importante para nosotros es tener a Cristo en nuestro corazón. Vivo el Espíritu Santo en nosotros, porque es el que nos va a llevar a la boda del Cordero. Y nosotros queremos estar en la boda del Cordero con Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle a hacer una oración a aquella persona que va a recibir a Cristo en este momento. Aquel que se va a reconciliar porque ya se dio cuenta que la palabra enseña que estas cosas están pasando y van a seguir pasando cosas peores, y que lo mejor es estar en Cristo Jesús, perseverando en la fe a través de la palabra y la oración, para que cuando Cristo venga podamos viajar con Él. Ore conmigo, haga esta oración de fe, le dirijo en esta oración y diga: en el nombre de Jesús, Padre, le pido perdón. Reconozco que soy pecador y que necesito un Salvador. Hoy le invito a morar en mi corazón y quiero que sea el Señor de mi vida. Tome mi corazón, venga a gobernarlo, venga a ser el Señor de mi vida. Inscriba mi nombre en el libro de la vida para salvación de mi vida. Y a partir de esta fecha quiero ser una nueva creación en Cristo Jesús. Que las cosas viejas ya pasaron, las cosas nuevas vienen a mi vida y seré un hijo obediente a Dios. En el nombre de Jesús. Si hizo esa oración, lo felicito. Pero no se tiene que quedar ahí. Hay que leer, hay que orar. Le invito a que lea los 2 primeros capítulos de Efesios, 1 y 2. Léalos. Y luego que haya leído esos 2 capítulos, retorne a Juan y lea todo el capítulo de Juan de comienzo. Pero además busque una persona que usted conozca de nuestra iglesia para que le ayude a crecer. Él orará por usted y a la vez le indicará qué más puede seguir haciendo. Que Dios le bendiga y adelante. Y a toda la iglesia motivarles para que podamos seguir orando. La próxima semana viene tiempo de ayuno y oración, vienen cadenas de oración y va a haber algo muy bonito para el próximo sábado 2 de mayo creo que es. Va a haber un tiempo especial de evangelismo. Pronto se lo estaremos indicando de qué manera usted y yo, la iglesia, vamos a evangelizar. Ya verá usted las indicaciones que pronto saldrán. Así que mi amado hermano, seguirá adelante. Mañana lunes están los altares familiares. El día martes nuestro culto de oración a las 7 de la noche. Y ahí el día miércoles creo que hay un devocional de 6 a 7, creo que es de los jóvenes. El día jueves no recuerdo, creo que no hay nada. Y ahí el día sábado la oración a las 6 de la mañana, de 6 a 7. Así que mis amados hermanos, preparémonos para poder seguir honrando y alabando a nuestro Dios. Oraremos ahora por la ofrenda. Hoy, domingo, a las 11 de la mañana, estará la escuela el ministerio infantil presentando la enseñanza para los niños. Padre, por favor, en vez de que esos niños miren una película, por favor pónganmelos para que ellos reciban también la enseñanza. No queremos descuidarlos a ellos y usted es un aliado importante para que ellos reciban la enseñanza. Si alguien dice que es aburrido, nunca lo bueno va a ser tan agradable, pero va a ser lo mejor. Jesús lo dijo, que los que iban a orar con Él no pudieron orar, y Él dijo que a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne nada quiere con Dios. Amado hermano, a las 11 de la mañana, dentro de
unas horas, a las 11 de la mañana, estará la enseñanza bíblica para los niños de nuestra iglesia. ¿Quiere que oremos por la ofrenda que usted va a recoger? Vamos a orar. Y por favor, amado hermano, comuníquese con su facilitador, comuníquese con su líder de sección, comuníquese con su ministro de zona para ver cómo puede llegar la ofrenda, y ellos van a tener una respuesta a ustedes cómo hacer. Vamos a orar por la ofrenda. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por la ofrenda que en este momento estamos la bendecimos, Dios mío, el fruto de las bendiciones que tú nos das, y damos con gozo y alegría, lo damos con satisfacción, porque es parte de mi adoración. Gracias, Jesús. En tus manos estamos, en el nombre de Jesús. Amado hermano, mi número de teléfono está listo para atenderlo vía WhatsApp. Cualquier cosa, necesidad que usted tenga, hágamela saber y estaré orando por usted. Estaré pidiendo al Señor por usted, estaremos pendientes de cualquier cosa. Estoy para servirles, estoy pendiente de ustedes, orando permanentemente y clamando a Dios que ninguno de los que Dios me ha dado para ministrar sufra nada, algo, porque Dios estará al cuidado. Oro por toda la iglesia del mundo, oro por mi nación, que debemos de hacerlo, oramos por todo el mundo, por todas las personas, para que Dios tenga misericordia. Manténgase en precaución, cuidado, en orden y obediencia, pero no entre en pánico ni miedo, porque usted no es cualquier persona. Usted es un hijo redimido por la sangre de Cristo, que va a viajar a las bodas del Cordero con Cristo Jesús cuando Él venga por su iglesia. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde y lo proteja, que tenga el mejor de los domingos. Hasta luego. Dios le bendiga.